modelo este de liderazgo, que no motiva a la gente tal, pero al final saco los resultados. Hay un vídeo muy bueno de Simon Sinek donde venía a hablar del criterio de los Navy SEALs y cuando elegían líderes. Y uno de los criterios más importantes era si era una persona en quien confiaba a sus compañeros, ¿no? Y las empresas no se hace eso. Elegía, siempre puedes detectar el que es un superestrella de rendimiento, pero no confían, y te pregunta quién es el gilipollas, el cabrón, y ya sabes quién es, ¿no? Y todas las organizaciones tienen eso, pero tristemente ascienden. Yo a mis clientes les pregunto, ¿tenéis valores? Sí, sí, mira este cartel en la pared. Eso no son tus valores. Dime quién promociona y yo te diré cuáles son tus valores, ¿no? Claro. Y la parte que a mí me frustra, y quizá lo lanzo por si alguien mucho más listo que yo en este foro tiene soluciones, ¿cómo podemos catalizar ese cambio? Porque lo veo, yo creo que es obvio, pero hay como una especie de miedo colectivo, una resistencia colectiva por cómo está estructurado, que no nos movemos. Si vemos cosas que está haciendo nuestro propio gobierno, es 3/4 de lo mismo. Son cosas que son aberraciones, que son de otro régimen, de otra falta, y Por no Dios, se el mueven. gobierno no, por favor. No, lo que quiero decir son cosas que todo el mundo dice, eso no puede ser, y luego no pasa nada. Luego nos dan el fútbol y ya se acabó. Y se nos olvida y nos ponemos a ver el fútbol, ¿no? Y ayer salí a pasear por mi pueblo, que vive un pueblo en la Sierra de Madrid, y las terrazas petadas, y espacio de seguridad cero, y tal. Y dices, pues ya, pues con lo que hemos pasado y lo que se ha concienciado, es muy fuerte esto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos tocar esas palancas? Yo quizá esa es la reflexión que hago. A mí me gusta mucho cuando Juan hacía la presentación este término que me chirriaba un poco al principio, pero ahora lo retomo como desde el buen lugar, cuando hablabas de líderes efectivos, ¿no? Porque este término de ser efectivo a mí como me jode un poco porque, no sé, hay algo que me incomoda en el término. Tendrá que ver conmigo, seguramente, ¿no? Pero porque me lleva al enfoque a los resultados y tal. Pero quizá de lo que estabas diciendo, Adolfo, o sea, lo que yo rescato es, ¿se pueden crear entornos, o sea, organizativos con reglas entre comillas, reglas de juego, reglas de vestuario, que favorezcan y hagan que florezcan más este tipo de líderes, ¿no? Esto que decías tú, oye, los que promocionan son estos que queremos, ¿no? O sea, que tienen este estilo que buscamos. Y en ese sentido pensaba, ostras, a lo mejor entre todos, ¿no? Las herramientas estas de assessment que conocemos lugares, organizaciones donde dices, ostras, este tipo de terreno es donde crece esta gente, ¿no? Y este tipo de terreno es donde esta gente se pudre y se marcha. Lo lanzo ahí. Los que tenéis equipo, los que dirigís personas en el día a día, ¿qué tenéis que decir al respecto? Venga, Toño. Yo una de las cosas que más me preocupa muchas veces es que tú puedes llegar con todo este tipo de planteamientos que, bueno, pues como comentamos, a mí el tema de la nueva normalidad, en el fondo sí, han cambiado algunas cosas, pero a nivel de líder, el concepto es un poco claro lo que se venía pidiendo, ¿no? De un cambio hacia un líder mucho más cercano, más humilde. Pero bueno, vuelves a tu entorno de trabajo y al final tú puedes generar tu microclima en donde tienes cierta zona de impacto, pero estás en otro entorno más grande, en un entorno que puede ser, pues evidentemente, mucho más opuesto a tu propia visión, ¿no? Cuando al final vuelves a luchar entre fuerzas, ¿no? Entre lo que es tu visión de cómo puedes hacer las cosas en un entorno de liderazgo y tienes por encima un entorno que es completamente distinto, ¿no? Y eso es un poco lo que veo yo y que cuesta mucho. Y antes lo comentabais al principio, lo comentabas tú con el tema de lo que hace Hogan, ¿no? Describe a la persona, pero es el entorno el que predice si va a ser exitoso o no. Pues justamente es eso. Al final te encuentras que en un entorno en el que realmente no está permitido el poder ser un poco en esta línea una persona con ese tipo de actitudes, comportamientos, valores, no están valorados y al final sabes que eso te va a penalizar y al final vuelves a cambiar. Con lo cual, creo que tenemos que ser muy ambiciosos y creo que si quieres cambiar realmente una organización, que como bien comentaba antes uno de los panelistas, justamente no es un tema de poner los valores en una pared y ya está, o sea, eso es mucho más, ¿no? Entonces el tema es que si eso no va a cambiar, vamos a volver a lo mismo. Yo también, un poco como decía Antonella, tengo ciertas dudas de que todo lo que hemos vivido, que ha sido una gran transformación, una gran oportunidad, a lo mejor
cuando volvamos al presencial, cuando vamos a estar en el día a día, van a volver cosas que ya no nos gustaba del pasado y que van a estar ahí. Y que durante este periodo a lo mejor se han difuminado, no han estado tan presentes, pero ahí van a estar, ¿no? Entonces, o tenemos sistemas y modelos que definan muy bien cómo vamos a conseguir potenciar ese tipo de perfiles y cómo justamente vamos a conseguir decidir quién pasa, quién no pasa, gestionar personas, va a ser muy difícil, pero parte de arriba, o sea, el CEO, hablamos mucho de los CEOs, pero te seguimos viendo CEOs con unos estilos absolutamente, vamos, me vienen nombres muy concretos y situaciones muy concretas y están ahí y son de los más grandes. No piense, actúe. No, eso es, ahí lo tienes, ese es uno, ¿no? Pero hay muchos de estos, ¿no? Y al final, pues son los que realmente gestionan para abajo y eso sí que tiene una influencia hacia abajo para muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar muy, muy fuerte y uno de los grandes problemas que tenemos en recursos humanos es la capacidad de influir, ¿no? Al CEO, realmente, al que realmente se acerque justamente más a esta parte más humana de lo que puede ser la gestión de personas, ¿no? Y no tanto el resultado numérico cueste lo que cueste, ¿vale? Yo creo que ahora es el tema justamente, bueno, pues ahora ya no es todo cueste lo que cueste. Aquí hay muchos stakeholders, no solo es el accionista, son muchos más y tenemos que trabajar con ellos. Susana, perdón, ¿quién iba a decir? No, que te he interrumpido. Yo iba a hacer un comentario, sí, en función, retomando un poco lo que decía Toño. Yo lo veo como un esfuerzo colectivo, ¿no? Sí concuerdo y sé lo difícil que es cuando el CEO de una compañía tiene una mirada totalmente enfocada en el corto plazo, en resultados y no importa qué, es lo que yo digo y tal. Yo ahí veo un rol fundamental de los departamentos de recursos humanos o de quien sea que sea la persona que ejerce mayor influencia sobre ese líder, ¿no? Yo hablo de recursos humanos porque es mi formación de alguna manera, y me parece que los departamentos de recursos humanos que tienen una mirada más estratégica son aquellos que tienen la obligación, más allá de que lo consigan o no, tienen la obligación de generar esa pregunta provocadora, esa invitación a la reflexión, que bueno, lo que te puede llevar a conseguir tus resultados en el corto plazo, probablemente no lo sigas manteniendo si tu estilo llega a ser ese en el largo plazo, ¿no? Y distintas maneras de influenciarla. Sí concuerdo con esto, la capacidad de influenciar. Y también creo en esto que cuando uno experimentó algo y que algo le resultó bueno, ¿no? Sobre todo esto de cara a la nueva normalidad, y que esto algo que uno experimentó en esta etapa y que le resultó bueno, es difícil desexperimentarlo, ¿no? Porque uno ya lo vivió y ya sabe, y ya lo probó, y sabe que le gusta y que le viene bien y tal. Entonces, por otro lado, la invitación a que si algo lo probé y me funcionó, ¿por qué volver para atrás solamente porque un sistema me pida volver para atrás? Y recuerdo una conversación que tuve la semana pasada con un amigo muy cercano, que tiene un puesto muy importante en una compañía, y él me decía que estaba fascinado con esto de trabajar, con teletrabajar, porque nunca lo había podido hacer antes, y que de pronto se había encontrado que podía teletrabajar, que sus reuniones seguían adelante, que sus proyectos seguían avanzando, en fin, le había encontrado como que trabajaba de una manera más relajada, bueno, una persona que realmente lo había disfrutado. Me dijo, mira, la verdad es que no sé si todo el tiempo, pero le encontré la vuelta a esto. Me dice, pero bueno, la semana que viene tengo que volver, me han hecho el test, y después del test tengo que volver a trabajar, y digo, pero es que eres esencial, eres considerado el grupo esencial que tiene que regresar. No. ¿Y por qué estás regresando? Y bueno, porque capaz queda mal si no vuelvo, ¿no? Capaz que está mal visto. Y yo lo que le decía con toda la confianza del mundo, porque es muy amigo, es que tienes un cargo importante y tienes un rol de liderazgo. Si gente como tú es la primera que no se atreve a plantear las cosas de una manera diferente, ¿qué vas a esperar de una persona que te reporta a ti o que está 5 niveles más abajo, ¿no? Digo, con esto también rescato la responsabilidad individual,
sobre todo de aquellos que ejercen funciones de liderazgo, donde su voz, su expresión, pues si no, es cierto que nada va a cambiar y todo va a volver a ser como era antes. Bueno, nada, esta reflexión me generó de multiniveles, de múltiples niveles, ¿no? O sea, una cosa es el CEO, otra cosa es lo que hago yo como líder, otra cosa es lo que hago yo con mis equipos, otra cosa, si trabajo en recursos humanos, es cómo puedo influenciar en la organización a pensar de una manera diferente. Si aceptamos que todo va a volver a lo anterior y por ahí vuelve, ¿no? Yo creo que... Sí. Dale, Antonio. Sí. Vamos a ver, yo en mi caso, yo doy por muerto el presentismo, ¿no? El presentismo ha muerto, ¿no? Y lo he vivido en mis carnes, ¿no? Como durante este periodo de 3 meses ya, al inicio fui un poco un friki de querer todo tenerlo controlado, básicamente, con reuniones diarias, lo llamábamos las Corona Calls, ¿no? Como call, ¿no? Al final del día, y luego poco a poco hemos ido relajándolo, ¿no? Ya luego lunes, miércoles, viernes, luego martes, jueves, luego viernes, que es donde estamos ahora. Todos los viernes hacemos una reunión, comité de dirección, para ver dónde estamos, ¿no? Y pasó algo curioso hace una semana, que es que invité a todo el comité de dirección a mi casa, coincido con no sé quién dijo en la Sierra de Madrid, aquí al Escorial, se vino todo el comité de dirección. Después de 80 días sin verle la cara a nadie, fue una sensación preciosa. Y todos coincidíamos. Oye, no hay nada como la cercanía. Por mucho que hablemos aquí de teletrabajo, de esta reunión, la experiencia que tuvimos después de 80 días sin vernos y estar los 6, 7 reunidos, sentados en una mesa con 2 metros más o menos entre nosotros y luego irnos a comer, fue reveladora para todos, porque pensábamos que esto sí, esto funciona muy bien, el Zoom, Hangouts, lo que tú quieras, pero realmente, y yo que soy yo que creo firmemente en la inteligencia emocional, yo necesito para practicar... ¿Cómo se te ocurre? Cercanía, ¿no? Y esa cercanía, y lo que hemos quedado es que a partir de ahora, cada 2 semanas, nos vemos aquí de nuevo en mi casa, porque hasta septiembre no vamos a abrir, o de momento, y básicamente nos veremos cada 2 semanas físicamente, nos iremos a comer, y lo que sí que hemos visto es que esas reuniones son muchísimo más ágiles hoy. O sea, estamos hablando de reuniones de rápido, ataque, decisiones. Cuando antes estábamos ahí mucho más relajados, más... O sea, ha cambiado, ¿eh? Yo creo que se abre una nueva etapa y como digo, ¿no? El presentismo ha muerto y ahora pues adaptarnos, ¿no? A lo que viene. Permíteme un comentario, porque me llama la atención. Porque entramos fácilmente en el debate entre opciones. Es decir, es o teletrabajo o presentismo. ¿Por qué son opuestos? Pues tendría que estar presente cuando tenga que estar presente y utilizar el teletrabajo cuando creo que sea conveniente. Es el mismo, porque tengo que elegir entre el corto y el largo plazo, porque tengo que elegir entre ser brillante y ser efectivo, porque tengo que elegir entre resultados puramente y personas. En el momento que entro en ese debate, comillas, estoy enfocando la posible solución de una manera completamente equivocada. Y es ¿cómo consigo las dos? Esa es la dificultad, coño, y esa es la razón por la cual hay tan pocos líderes buenos, tan pocos líderes eficientes o tan pocos líderes que utilizan las herramientas de manera adecuada. Pues no, fíjate, nosotros lo decimos, o sea, el éxito de una empresa es conseguir resultados y conseguir que la gente esté bien, conseguir que la gente se desarrolle y así conseguirá mejores resultados. No es cuestión de elegir. Y ojo que el balance no es 50-50, ¿sabes? A ver, si un día tiene 40 horas, una semana tiene 40 horas de trabajo, 20 en casa, 20 en la oficina, no es eso. Pero el reto es, digamos, qué cosas han funcionado y hemos aprendido, qué cosas no han funcionado y hemos desaprendido, que tenemos que aprender. Y tomar una buena decisión respecto a eso y no elegir una opción u otra, ¿no? Porque creo que al final eso conduce a unas decisiones peores.
Perdón. Dale, no, perdón, Juan Antonio, pensé que habías terminado. Terminé. No, terminé, dale. No, que a medida que fui escuchando me surgieron diferentes como ideas o cuestiones, pero creo que en esa relación, en relación con eso, se presenta la posibilidad de uno también empezar a elegir, ¿no? O tomar elecciones que tengan que ver con, frente a una situación en donde realmente no tenía la elección, no tenía el poder de elegir, vuelvo a una nueva normalidad y venimos hablando de esto de la integración y el work-life balance o encontrar la manera en que yo pueda combinar ambas cosas. De esta manera lo tuvimos que hacer forzadamente. Hubo gente que teniendo sus hijos en casa, mismo así tenía que seguir trabajando y seguir dando resultados. Entonces ha sido una invitación también para enfrentarse uno mismo y decir, bueno, ¿qué de toda mi realidad en la que yo vivía antes me funcionaba y la sigo eligiendo? Y qué quizás tenga que volver a repensar y reacomodar, ¿no? Quizás no tenga la opción, pero sin duda el espejo de esto es lo que tengo y con esto tengo que lidiar, indirectamente y sin opción, se nos lo ha puesto, o sea, esto es lo que tengo y tengo en manos. Que creo que alguien lo ha mencionado en el chat, ¿no? Pero ¿cuántos de vosotros habéis vivido, directas o indirectamente, esa realidad de teletrabajo? Me voy a casa y tengo a mis hijos que tienen que conectarse al colegio, tienen que ver las escuelas, tengo que hacer tutor, tengo que además cuidar la casa, tengo no sé cuántos, y teletrabajo estoy deseando volver a la oficina. El teletrabajo es la meta donde les quepa, ni balance de vida ni leches. O sea, no, esto no ha sido, es incluso técnicamente como descriptivo en teletrabajo, ¿no? Digo, es la solución, ¿no? Yo os cuento un día os cuento mis experiencias de mis vecinos de arriba con 2 niños, de 2 y de 5 años. Cómo han teletrabajado a martillazos, literalmente. En fin, es un infierno. Y estaban locos por volver a trabajar a la oficina. Y es, volvemos a la presencial, gracias a Dios. Por fin, recupero mi vida. Perdón, Adolfo. Sí, quería aprovechar porque Graciela dijo una cosa que para mí es para otra pregunta que quería lanzar al grupo, pero primero déjame hacer la conexión con tu comentario, Juan Antonio. Es decir, hablabas de por qué tenemos que hacer una cosa, elegir una cosa y la otra no, resultados o tener la gente contenta. Es un problema de esquema de medición y horizonte temporal, igual que los políticos, no hablo de los nuestros, de cualquiera que tiene un mandato de 4 años, pues al final decisiones a largo plazo no lo van a ver, ¿no? El CEO, por poner el máximo responsable, al final se le mide por resultados, no por felicidad de la gente, permanencia de la plantilla. Es verdad que eso impactará en los resultados, pero probablemente no tan a corto plazo, probablemente a medio, largo plazo, lo cual, este es uno de los grandes problemas. Y esto abre a mi pregunta que quería abrir para el grupo, que lo he pensado mucho, y yo no soy profesional de recursos humanos en el sentido de selección y de poder influir. Ahora se abre una situación donde va a haber un incremento salvaje de oferta de trabajadores, ¿no? Parecido quizá a lo que podríamos haber vivido en el año 2000 después de la burbuja tecnológica, o en 2001, o en el 2008 después de la última crisis, ¿no? ¿Cómo podéis hacer para evitar la tentación esa de corto plazo, largo plazo, de decir, aquí podemos coger gente por 4 duros, gente muy buena, porque la gente necesita trabajar, y esto lo vi en la última crisis, hay 7 que harían tu trabajo por la mitad, ¿no? Es decir, ¿cómo evitar eso y llevar a que las decisiones sean más pensando, bueno, aunque sea una situación complicada, quiero coger gente buena, quiero remunerarla cuando no veo la obligación, porque el mercado no me lo demanda, para que esa gente esté a largo plazo? Ese reto, ¿cómo veis manejarlo? Porque a mí me parece muy complicado. Susana, ¿qué opinas? Pues mira, en respuesta justo a lo que estaba comentando Adolfo, me venía a la mente un cliente con el que hablaba la semana pasada que quiere iniciar un proceso de selección y nos ha pedido gente preferiblemente desempleada. Entonces, no sé si todo esto va a hacer que el mundo cambie o vamos a pretender aprovecharnos un poco de la situación. Sí, eso con respecto a lo que decía Adolfo. Y luego con respecto a lo que tú planteabas al inicio, o sea, la pregunta, ¿no? De qué nos ha servido, qué aprendizajes hemos hecho en la gestión y liderazgo de personas. En mi caso particular, os puedo comentar que lo que me ha servido más ha sido, dada la situación compleja que hemos vivido, temas de ERTES, etcétera, ha sido la empatía y la comprensión. Yo me siento bastante identificada con el estilo de liderazgo que tú planteabas, ¿no? en esta webinar, que por cierto, muchas gracias porque me ha resultado muy interesante, pero
en compañías en las cuales, como bien comentaban, ¿no? Que un CEO se le mide por los resultados, no sé en qué medida se valora tanto este estilo de liderazgo que bajo mi punto de vista trae resultados, pero más en el medio que en el corto. Alguno de los que no... Esa es un poco mi reflexión. Os lo lanzo. Nuria, Lilian, Irene... Pues, ¿cuál es vuestro punto de vista? ¿Qué opináis? Con lo que ha comentado Susana, yo creo que una de las cosas que hace cuando tú estás trabajando en una empresa en la que los líderes te inspiran, hay un ambiente de trabajo favorable, fomenta la creatividad y las ganas de querer hacer bien las cosas. Entonces, eso se tiene que traducir a la larga en una mejora de la efectividad, de la productividad. Los talentos, el hacer bien las cosas siempre florecen en esos entornos, más que en entornos en los que se miden los resultados más a corto plazo, en los que hay estrés. Entonces, quizá por ahí, con esa, a lo mejor puede sonar un poco utópico, ¿no? Pero el buen ambiente de trabajo, el que los líderes de verdad inspiren, haya esa comunicación, esa empatía que decías tú también, Susana, que es tan importante, creo que hace florecer esa productividad y esos resultados. Sí, estoy de acuerdo, pero no sé si tanto en el corto como muchas veces es necesario. Yo quería decir algo que igual es muy disruptivo y muy toca narices, ¿no? Pero, o sea, tengo la sensación de que lo que estaba diciendo Susana de la selección y de la promoción, en este momento preciso, a nivel macroeconómico, tiene mucho que ver con el músculo financiero. O sea, yo creo que si hay empresas que están fuertes financieramente, se pueden permitir esa mirada en largo. Y si estás aquí, como puede ser un Vueling ahora o Iberia, pues es que vas a ir a la supervivencia, ¿no? O sea, que es un tema también un poco macro. Por tanto, la visión de los resultados en este preciso momento de apertura económica tampoco se puede perder. O sea, yo invito a ponerla, pero por un tema de supervivencia, porque si yo estoy asfixiado financieramente como compañía y no tengo músculo, pues ¿qué voy a hacer, Susana? Voy a decirte, contrátame muy barato, porque es que no me da para más el presupuesto, ¿no? Igual es muy disruptivo y muy toca pelotas, ¿eh? Perdón, dale. Sí, yo en mi empresa he visto como muchos cambios positivos. Yo lo veo como gran oportunidad. Por ejemplo, la incertidumbre económica también requiere de los líderes de no tener todas las respuestas, de no poder como delegar y informar de todos los objetivos que se tienen que alcanzar, porque la gente lo tiene que construir juntos, ¿no? Como líder no sabes realmente qué puedes alcanzar con tu equipo, entonces como equipo uno tiene que hablar de los objetivos y construirlos juntos. Y yo creo que eso también como hace que el líder tiene que ser más humilde, ¿no? A preguntar qué podemos alcanzar juntos, cómo lo hacemos. El líder no tiene todas las respuestas. Mi ambición, ojalá, es que esa situación dure un poco más, que creamos más hábitos, ¿no? Que tenemos más experiencia propia de un cambio positivo y que después los propios empleados demandan o preguntan más por un estilo de liderazgo diferente, ¿no? Que decía, bueno, el último año yo podía opinar de mis objetivos, podía informar más, participar más, quiero seguir así contigo. Entonces, ojalá también tiene que ver que podemos vivir un poco más una situación anormal, digamos, para hacer la normalidad en el futuro. Como tú dices, Lilian, y estoy completamente de acuerdo contigo, es una oportunidad. Como todo. Luego depende de cada uno, y que depende de cada uno significa también, en este caso, depende de tu empresa, ¿no? Yo tengo varios conocidos, esto de teletrabajo, me mandan a casa, lo primero, dificultades técnicas, tecnológicas, no tengo los recursos, no tengo, por fin los tengo, vale, ok, los tengo. Y mis jefes me obligan a fichar. Y yo decía, perdón, pero fichar, ¿te refieres que tienes que poner, cómo? Y si no fichar, tengo que hacer todos los días un listado de todas las actividades que he hecho y cuántas horas he consumido para que al final yo,
En serio. Y no te estoy hablando de, no sé, Radio Televisión Española, ¿no? Porque por un ejemplo donde también existe, ¿no? Sino de empresas cotizadas, con oficinas estupendas y con, ¿sabes?, unos resultados y unos volúmenes de contratación monstruosos. Y dices, ¿pero tu empresa es así? Y dice, no, así es mi jefe. ¡Ping! Así es mi jefe. Y evidentemente, si sumas N jefes, al final tienes una empresa que es así, ¿no? Y esa es la parte de oportunidad. Es decir, si quieres aprovecharla, la puedes aprovechar. Ahora que hay personas, nosotros, recuerda, lideramos como somos. Si somos unas personas que tendemos al hipercontrol, utilizaré esta oportunidad para controlar más, en vez de para aprender en un momento determinado. Si tengo que aprender, me va a costar mucho más. Y esa parte es absolutamente fundamental conocerla, porque si no, es como, honestamente, es un ejercicio de voluntarismo más o menos positivo o lo contrario, ¿no? Un ejercicio de tragedia, de, oh, Dios mío, no vamos a encontrar nada, ¿no? Y esa es precisamente la exigencia de cada uno de nosotros individualmente, pero como responsables de un equipo, responsables de un proyecto, lo que fuera, tenemos que tomar. Y esa es la parte que a mí más, honestamente, lanzo y es, de verdad, y aquí, Marta, lo de ese tipo es, me importa 3 pelotas dónde trabajas, tú qué quieres hacer, tú qué puedes hacer. Y a partir de ahí ya veremos. ¿Vale? Ojo, sin ser un mártir de la causa, porque trabajo en un entorno que se llama X y me obliga a una serie de cosas, pero dentro de eso, ¿qué puedo hacer yo? No, es que no. Si quieres, pues, no es que quieres, puedes, es si quieres. Si quieres, claro, vamos a ver cómo trabajarlo con más dificultad, con menos dificultad, con más orientación, con menos orientación, para hacer tu trabajo mejor. Mejor significa éxito de tu equipo, perspectiva corto para que llegue y para allá largo, no es una cuestión de elegir. Y al final, ya que la situación nos ha puesto, o la realidad nos ha puesto en esta situación, ¿qué le podemos sacar de positivo? Visto lo visto, ¿no? Ese es el reto. Escuchándote justo en esto, me gustaría, o sea, sumarle a esa responsabilidad, no sé si me oís, ¿sí? Sí. Vale. La responsabilidad del propio equipo. Lo decía un poco en el chat, ¿no? Que hablamos mucho de el líder es como una persona que tiene que conseguirlo todo, ¿no? Y sacar el potencial. O sea, es el liderazgo, no es tanto la persona. Entonces, creo que también tenemos la responsabilidad, en cualquier equipo en el que estemos, de retar las cosas, de comunicar de otra manera, de si nos faltan el respeto en algún momento, levantar la mano y marcar los espacios. Yo creo que eso también es nuestra responsabilidad, que no solo el líder debe hacer bien las cosas en organizaciones donde todavía hay una jerarquía y claramente hay un jefe, sino que todos tenemos la responsabilidad de hacernos de espejo y cuando no estamos escuchando y cuando no seamos transparentes y decirlo. Creo que esto lo podemos conseguir entre todos, no solo formando, ayudando, acompañando a unos cuantos elegidos que tienen que ser líderes. El equipo tiene mucho que hacer, mucho. Perdón, aquí por comentario interesado y por alusiones, como decimos. Como nosotros tenemos liderazgo es qué es lo que el equipo le pide a alguien para seguirle. No es que me ofrece el líder y a ver cómo le sigo. Y lo más estable es precisamente eso, porque todos los grupos tienen un líder, todos. Y no necesariamente es ni el más alto, ni el más guapo, ni la más brillante, ni el que tiene el mejor pico. Es qué es lo que en este equipo necesita, y esa es la responsabilidad, como tú dices. Y en mi opinión, además, es la manera mejor de medir cuáles son esas cualidades que una determinada función, etcétera, y un equipo necesita. José Antonio. Sí, si no me oís bien, me lo decís y corto, pero no. Yo lo que creo también que es importantísimo es no perder un poco el foco y el contexto. Es verdad, y estoy de acuerdo con Marta, que ahora mismo hay muchas empresas que están en un modo más de supervivencia que de mirar a largo plazo, pero no deberíamos olvidar que lo que hagamos ahora como organizaciones y como líderes con nuestros equipos es lo que va a marcar lo que ocurra dentro de un tiempo. No sabemos cuánto va a tardar esto en recuperarse. Es verdad que ahora mismo puede haber un exceso de profesionales disponibles, pero esto esperemos que de una manera u otra pues vuelva a evolucionar y en un tiempo X se equilibre la oferta y la demanda. La memoria de las personas y la fidelidad hacia sus equipos, organizaciones y líderes dependerá de cómo se les trate ahora y de esas elecciones, de las opciones que se les den. Yo creo que a medio plazo, y de nuevo, no soy futurista, no sé cuánto vamos a tardar en recuperar, tenemos que tener cuidado de no perder el talento de las organizaciones, porque, uno, les estemos tratando ahora de una determinada manera. Segundo, no demos esas opciones que estábamos hablando antes de el teletrabajo, el presentismo, la flexibilidad. Yo creo que más que nunca, una vez que pase esta situación de más desempleo quizás, no sé si ha sido Marta o Antonella, el que ha experimentado algo no lo va a olvidar. Quizás ahora no lo pueda seguir haciendo porque su empresa, su líder, su jefe directo no se lo permita, la cultura de la organización no se lo permita, pero no se lo habrá olvidado y a la primera oportunidad que tenga de seguir experimentando eso lo hará. Por tanto, en resumen, creo que ahora mismo
Obviamente hay que trabajar en la parte táctica, a corto plazo, supervivencia, reflotar la compañía, pero el que pierda un poquito ese horizonte, no solo de estrategia, sino de llevar al equipo adelante, creo que a medio plazo, quizás más corto que medio, perderá el talento. A mí me gustaría hacer un comentario. Estoy absolutamente de acuerdo y también sí es cierto que por ahí diferenciar lo que es una situación de coyuntura y de necesidad puntual actual y de lo que es en el futuro, porque de hecho todas las compañías se preocupan cada vez más por su reputación, por su imagen en cuanto a responsabilidad social, y esto tiene que ver directamente con el tema de los talentos, hacia qué tipo de compañías se vinculan. Entonces, una cosa es que me emplee en una organización porque necesito puntualmente tener un empleo hoy. Ahora, si esta compañía no me va a ofrecer nada de lo que yo vinculo, de lo que tiene que ver con mis valores, mi forma de trabajar y lo que espero de una organización, voy a mirar hacia otra en el futuro. Y por otro lado, tampoco minimizar la capacidad que tienen los candidatos o los empleados de una compañía de expresarse, ¿no? Cada vez la gente se expresa más, no solo en las redes sociales, en los portales de trabajo, en el famoso Glassdoor que mide la reputación de la compañía. Cada vez más la gente ve qué es lo que la gente opina de estas compañías. Con lo cual, digo, para esas personas que tienen la mirada muy enfocada absolutamente en el corto plazo, asumiendo que de esa manera, garantizando el corto plazo, van a seguir obteniendo los mismos resultados en el largo plazo, esa por ahí es una forma de invitarlos a la reflexión, ¿no? Realmente, hoy tengo este talento, hoy les puedo pagar 2 euros y los puedo contratar barato, los puedo tratar mal. Primero, ¿qué voy a recibir a cambio cuando la situación de mercado se modifique? ¿Qué es lo que esa gente va a estar opinando de mi compañía, con sus familiares, con sus amigos, con las plataformas o las redes sociales? Todo vuelve de alguna manera. Entonces, eso es algo sí para no perder de vista. Un comentario. El doctor Joan dice que las organizaciones también tienen personalidad. Al final los individuos crean su grupo, los equipos tienen personalidad y acordaos, tu pasado determinará tu futuro, tu personalidad determinará lo que hayamos hecho, va a determinar lo que hagas a futuro, salvo que aproveches la oportunidad y seas consciente en un trabajo. Las empresas van a tender a hacer lo mismo que hacían antes. Si no son, ¿cierto? Si las personas que lo lideran, las personas que deciden, cambiarán, como te decía, la tecnología, cambiarán el acceso a la información, pero repetirán lo mismo. Si no, alguien decide hacer las cosas de manera diferente. Y la tendencia es esa, es decir, nos guste o no. Y ahí están los datos, quiero decirlo, esto no es una opinión, es una cuestión, como digo, de ciencia que puede sostener todo eso. Entonces, y el tiempo es un continuo, es decir, es que claro que después del corto viene el medio y para llegar al medio tengo que salvar el corto, pero es que a lo mejor del corto salgo muerto, salgo desaparecido. Y si veis los datos, porque a veces nos acostumbramos a hablar solamente del mundo de la gran empresa, me parece que salió ayer. En el último trimestre han desaparecido más de 1.400 empresas en nuestro país. ¿Cuál es el futuro? Porque a lo mejor es que nos estamos planteando algo que no va a ocurrir y salvo que desde ya las personas que responden y que son responsables en todos los sentidos desde la gestión y por eso te lo digo, tomen decisiones adecuadas, pues evidentemente hablar del futuro es una entelequia que puede ser muy negra, oscura, inexistente. Esa es la parte, insisto, de responsabilidad. Entonces venga, salvemos el hoy. ¿Para qué? O sea, si te salvas hoy pegándote un tiro en el hígado, ¿de qué te sirve salvar hoy? Esa es la parte de la que no... y insisto, y es comprensible lo que decía antes, ¿no? El miedo, la situación, necesito sobrevivir, de acuerdo, pero leches, no hipoteques el siguiente paso, porque es que tal y como estamos viviendo, el medio plazo son 4 meses, no estamos hablando de 18, son 4. Eso es otra de las cosas que también ha cambiado. Y más opiniones, más puntos de vista. Bueno, como veis, he lanzado más preguntas. ¿Qué cosas habéis cambiado? ¿Qué cosas habéis decidido? ¿Qué cosas de vuestros equipos han funcionado y qué cosas no? ¿Qué tipo de señales habéis visto que dices, hay cosas que no están funcionando y que tienen que cambiar? Bueno, en fin, son unas preguntas más que de alguna manera se han ido respondiendo también durante esta conversación. Irene, que no has dicho nada. Te lanzo, ala. Disculpar, estaba atendiendo una llamada urgente, por eso no me habéis escuchado, estaba yendo lo de fondo.
pues bueno, yo estoy, lo poco que he podido escuchar o lo mucho que he podido escuchar, estoy completamente de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Hablabais de la reputación, hablabais un poco también de retener ese talento, ¿no? Decía Graciela, ¿no? Que al final voy a contratar por menos, ¿no? Y qué reputación voy a tener a la larga. Yo estaba pensando, porque me dedico al outplacement desde el año 2002, y esta situación me recuerda a la gran, ¿no?, recesión que tuvimos en el año 2012, cuando surgió toda la reforma laboral, y creo que vamos a volver a ello, vamos a volver a contratar, perdonadme la expresión, el bueno, bonito y barato. Y ahí sí que es cierto de que se van a destruir una gran cantidad de empleo, y también es cierto, ¿no?, que la reindustrialización, la transformación digital, la famosa industria 4.0 va a hacer que cambien muchísimo los modelos de contratación y los modelos de profesionales, ¿no? Y ahí sí que creo que la importancia del líder, ¿no?, de ejercer un liderazgo, pues, de concienciación, un liderazgo de creer en tus equipos, ¿no?, y de liderar con el ejemplo, va a ser vital. Como decía un jefe que yo tuve, bueno, bonito y barato, solo puedes elegir 2 en 2. Sí, sí. Sí, sí. Y lo digo, ¿no?, y lo digo por eso, ¿no?, por el tiempo que llevo en este mundo, ¿no?, como os digo, del outplacement, y realmente es eso, es decir, grandes profesionales con un conocimiento exhaustivo, con un conocimiento de mercado, de todo, ¿no?, y que estábamos hablando de más de un 50% del salario que tenían en la otra organización. Entonces, al final, ¿qué queremos, ¿no?, o qué buscamos? Queremos gente, ¿no?, que al final tenga ese engagement con la compañía. Con eso es imposible, ¿no?, porque el barato es imposible que la gente tenga el engagement, que la gente se comprometa en creer en la organización, ¿no?, porque al final, ¿qué valores tenemos, ¿no? ¿Qué me dice la organización de mí si ya me siento que me están, ¿no?, cuestionando mi conocimiento? Pues es una pregunta de reflexión que tenemos que hacernos todos, ¿no? A nivel de liderazgo, a nivel de dirección y a nivel de todos los niveles. ¿Qué os dicen vuestros equipos respecto a las cosas que, una vez que, digamos, o sea, durante estos meses han dicho, esto no está funcionando, esto tenemos que cambiarlo? La pregunta es sobre el periodo que pasamos en confinamiento. En este periodo, ¿qué ha surgido de vuestros equipos? Un poco respondiendo también a la cuestión que decía Antonella, dices, jefe, manager, líder, responsable, compañero, esto no funciona. ¿Nos hemos dado cuenta en esta distancia, en esta dificultad, en este momento tan complicado, que hay cosas que estábamos haciendo que no funcionan y que tenemos que cambiar? ¿Qué tipo de señales os han lanzado? Creo que, bueno, lo primero para mí es, como ha dicho, creo que Antonio, el presentismo ha muerto. Es que en mi empresa antes siempre tenemos que viajar para una reunión, para hacer un workshop o algo, y ahora no es necesario. Aprobamos que no es necesario viajar, perder tiempo y hacer todas las cosas en remoto. Yo tenía un trabajo de remoto. Mi jefe está en Polonia. Tengo otros compañeros en distintos países. Mis clientes internos también en otros países. No solo trabajo para España. Y yo tenía esa habilidad de trabajar de remoto, pero ahora hay que quedar en casa. No volvemos a la oficina todavía, pero yo tengo el reto de cómo balancear, cómo empezar el trabajo, cuándo va a empezar el trabajo, cuándo va a acabar el trabajo. Ahora es muy fluido, no hay barreras, no es un tiempo cierto que llamamos el trabajo. Por eso hay que manejar Y hablo con otros compañeros, siempre tienen este reto. Es que ahora no hay límites y cómo poner reglas, cómo poner un disciplina para manejar esto. Y una curiosidad, un poco para que me veáis también cuál es la realidad que manejamos nosotros. Una de las pocas cosas que hacemos presenciales son lo que llamamos los talleres de certificación, es decir, unas jornadas de formación donde se trabaja en la habilitación y la profundización de conocer las herramientas Hogan, sus interpretaciones, etc. Y entonces hemos empezado a hacerlas online. Hemos tenido esa posibilidad de hacerlas online. Ha sido un trabajo agotador. Es tremendo cómo puede llegar a cansar mucho más lo presencial. Bueno, y entonces hemos empezado a hacerlas, ha funcionado estupendamente, es una opción, etc.
desde Hogan, desde su sistema de learning, nos han puesto fecha. Esto solo es hasta el 31 de agosto. Y hemos dicho, no, no es posible. Sí, porque claro, y entonces, y la accesibilidad, y los precios, la competitividad entre mercados, digo, buscadle una solución. Ya no se puede echar hacia atrás. Si has puesto en el mercado una opción no solo online, una opción que pueda favorecer las necesidades, por ejemplo, logísticas. Tengo un grupo internacional, me ahorro que viajen y lo puedo hacer así, o de cualquier tipo, ya no puedes echarte para atrás. Técnicamente te pongas como te pongas, no puedes. Pues de momento no lo han aceptado. Y es la empresa con la que trabajamos. Es decir, que ellos manejan también esa realidad desde una perspectiva más científico-técnica y no tanto del mercado, ¿no? Aquí no es fácil, incluso con esta realidad puesta encima de la mesa, que haya cambios en las organizaciones que son, porque no, como digo, innegociables. Déjame haceros otra pregunta. Y desde la perspectiva del liderazgo, es decir, no tanto de la organización, de la estructura, sino del liderazgo, ¿qué os dicen vuestros equipos? Estamos haciendo cosas, jefa, hay cosas que estábamos haciendo que no funcionan, que debemos hacer de otra manera. No lo sé, confía más, déjanos más espacio, lo contrario, tienes que estar más encima. ¿Cuáles son las señales que os han dado vuestros equipos respecto a esta situación? Cri, cri. Venga, va. Yo, una de las cosas que han comentado los compañeros es la falta de comunicación o la falta de una estrategia de comunicación. Es decir, al estar cada uno aislado en su propia casa, los mensajes no llegaban con toda la claridad como sí lo ocurría en la oficina. Okay. En la oficina, al estar todos juntos, tenías una reunión, por el pasillo hablabas con uno, con otro, la información era mucho más fácil de que llegase a todas partes. Con esta nueva situación, muchos compañeros pues, comentábamos, oye, no nos llega la información, no sé lo que está pasando, he tenido una reunión pero luego no sé qué más ha ocurrido. Entonces, esa parte de tener una estrategia de comunicación adecuada, que todos los mensajes primero estén alineados y lleguen a todas partes, esa capilaridad, ha sido un tema que se ha echado a faltar y que hay que corregir. Es un buen punto. ¿Más cuestiones? Más cosas que ya hay. Yo creo que otra de las cosas que yo he oído muy frecuentemente es, sobre todo al inicio del confinamiento, creo que después muchos fueron ajustando, fue esta sobrecarga de reuniones Zoom, ¿no? De tener una y otra y otra y otra y otra, y estar todo el día frente al ordenador y muchas veces varios preguntándose, es que tienen sentido, estamos trasladando lo que eran los meetings presenciales a reuniones virtuales, pero sin realmente preguntarnos si tiene mucho sentido hacerlo, ¿no? Esta sobresaturación, y bueno, muchos sí fueron ajustando después, y creo que fueron ajustando a partir de que la gente se ha empezado a expresar y han empezado a decir cómo se sentían, qué es lo que veían, cómo se configuraba su día, que no era lo mismo tener 8 días, 8 horas de trabajo en un lugar y 8 horas en la casa. Las dinámicas son diferentes y bueno, muchos han logrado encontrar ese balance a partir de feedbacks de los equipos y lo han ajustado. Pero bueno, esa fue otra de los comentarios que yo he escuchado mucho más frecuentemente. ¿Más? ¿Algún comentario más? Sí, tengo una reflexión. Creo que muchas personas ahora demandan que a sus jefes que dan una libertad, flexibilidad sobre cómo manejar su propio tiempo. Y por eso creo que hay una urgencia implantar un project-based organization o unas reglas para organización que hay una disciplina de proyectos con tantos timelines, deliverables, deadlines, y etcétera, y que yo tengo que saber cuánto tengo que hacer una cosa, y es mi libertad. Puedo trabajar por la noche y por el día tengo que hacer otras cosas. Y creo que hay una demanda grande de muchas personas. Y otra cosa es, si puedo hacer este trabajo desde mi casa, ¿por qué tengo que hacer en Madrid? Puedo ir a otra ciudad, a la playa, y voy a trabajar
3 meses, 4 meses en playa haciendo la misma cosa y no tengo que viajar. Y por eso... Anatema. Y por eso, además del presentismo, las locaciones, ciudades o los sitios que tenemos para el trabajo tienen otro concepto ahora. Okay. Y la última pregunta, y vamos cerrando con algunas conclusiones. En esta percepción, en esta situación que afrontamos con la experiencia, que un líder trabaje, desarrolle, ejemplifique, enseñe una humildad, ¿le va a ayudar o no? ¿Qué opináis? Y cuando digo humildad, no de esa perspectiva, vamos a llamarle del valor ético, ¿no? Ese valor, vamos a llamarlo religioso, ¿no? No es de ser franciscanos, ¿no? Sino eso, de esa apertura, ese valorar al equipo, esa etcétera. Bueno, Antonio, disculpa. Yo creo que sí, yo creo que sin duda eso te va a permitir cercanía y ahora justamente que tenemos todo con mucha más distancia, si no generas ese espacio que antes hablamos para que los equipos puedan expresarse, comunicarse y que puedas generar un entorno realmente de confianza, es difícil y totalmente... para tener confianza en alguien, pues al final tienes que tener también esa visión de que esa persona es humilde y acepta un poco la información, ¿no? O por lo menos es permeable, ¿no? La información que le va llegando de otros. Okay. ¿Más opiniones? Hemos hablado mucho antes de que no podemos poner toda la responsabilidad en el líder, ¿no? Que el equipo también tiene que opinar, ayudar. Pero si el líder no es humilde, no da ese espacio para que la gente habla y se atreve a decir, eso no me parece, quiero trabajar de forma diferente, es muy difícil como mantener una forma positiva como trabajamos ahora. Entonces sí creo que todavía los líderes más humildes que dan esa oportunidad para el equipo expresarse va a ayudar mucho en el futuro para un clima mucho más positivo. Entonces, sí, creo que es fundamental. Sí. Venga, os lanzo un reto. ¿Quién de los presentes es humilde? No. ¿En porcentaje o en valor absoluto? Yo lucho todos los días por serlo. Yo depende. Si vas llegando al fin de semana, más. ¿Sabes? Yo voy a hacer más comentarios que me voy. Yo desde hace muchos años soy humilde. Además, vosotros lo sabéis. Si no lo sabéis, es que sois muy tontos. Dale, yo creo que Toño en mis oficinas y ahí tenemos hicimos un ejercicio muy interesante, ¿no? De estos de introspección, con un cambio de marca, ¿no? Un rebranding que hicimos y sacamos como valores clave, ¿no? Y uno de ellos era la humildad, ¿no? Y lo tenemos ahí en un cartelón bien grande y sobre todo a la gente que se ha incorporado más tarde en el proyecto nuestro, ¿no? En la empresa, sí que me gusta que les permee esto de la humildad, ¿no? Y humildad personal y profesional. A mí el tema franciscano también me gusta, en lo personal, ¿no? Pero sobre todo en lo profesional, ¿no? Y bueno, es parte de la cultura, o por lo menos yo me ocupo de que no se nos olvide. Justamente ahí, Antonio, el tema es un poco lo que hablamos antes. O sea, ahí puedes tener los valores bien definidos y además los habéis creado juntos, pero el que tú, como CEO y además dueño de la organización, lo ejemplifiques y lo personalices, claramente es lo que permeará en el resto. O sea, el que la gente vea que esa persona es así, que lo que dice se hace, es lo que va a hacer que el resto le acompañe, ¿no? Muchas veces vemos a esos CEOs que siguen con esos valores, pero es que son 2 gestos y a los 2 gestos dices humildad ninguna, es que es imposible, ¿no? O sea, no te compro el mensaje, ¿no? Y en tu caso, justamente, yo porque estaba allí lo he visto, ¿sabes? Pero y también porque te conozco, pero creo que ahí está la clave, ¿no? Realmente esas figuras que son las que realmente son capaces de hacer un clic en el resto, lo tengan muy, muy, muy en cuenta. Y por ser optimista, y lo contrario. Es decir, yo he visto una organización presentista donde ha cambiado el CEO. El CEO, la primera semana, desde el primer día, si el horario de 9 a 6, a las 6:02 salía el primero y se iba a su casa y empezó a decir, si alguien se queda es que no está siendo eficiente. Y en 2 semanas la gente dejó de ser presentista. En 2 semanas, una organización de 553 personas. Porque el CEO en 2 semanas, con su comportamiento, no con la teoría, con su comportamiento dijo,
aquí nos quedamos para trabajar y conseguir resultados. Si no, vete a tu casa, que tienes familia, amigos, entorno y tienes que vivirlo. Evidentemente es coherente, o hay que tomar, eso tiene que ir acompañado de una decisión coherente respecto a los recursos, la organización, los proyectos, la definición, la metodología para poderlo hacer. No es solamente vete a tu casa y ya está, ¿no? En modo, son las 5, cierro ventanilla, no es eso. Pero se puede cambiar una determinada forma de trabajar, una manera mucho más, con comportamientos individuales. Esa es la responsabilidad de las personas que tenemos o tienen liderazgo, que es que con cosas muy pequeñas pueden cambiar mucho las organizaciones. Ese es el peso y esa es la responsabilidad que evidentemente se les debe exigir o que se nos debe exigir cuando estamos en ese tipo de funciones. No, es que es muy difícil, no, es que son tendencias. Un comportamiento, 2 semanas, cambias cosas. Hay que saber cuál, hacia dónde, etcétera, y siendo, como tú dices, coherente, ¿no? Eso es lo... Y la otra que te iba a decir, Antonio, es, ¿quieres que la gente se permee? Búscales permeables. Sí. Y se puede. Y eso es una de las cosas que, por ejemplo, las personas tenemos una predisposición para hacer cosas mejor y para encajar mejor en ciertos sitios que en otros. Y esa predisposición, pues la puedo elegir, como decíamos antes. Si ahora solamente voy a elegir en función de, como lo que mencionaba antes Irene, lo que mencionaba también Adolfo, de, o sea, venga, lo barato, incluso siendo, digamos, los costes reintentar ser ajustados, puedo buscar a gente que mejor encaje en mi organización a priori y que mi trabajo sea más sencillo, que no buscar esa permeabilización o esa permeabilización que, como dices, es necesaria, ¿no? Que me parece que es perfectamente razonable. ¿Algún comentario más? Pues en ese sentido, perdón. Yo un último y cortito, que de las diferentes cuestiones que fueron trayendo, creo que hay un punto que es clave y es cómo conectar como la humildad con el coraje, ¿no? Como el ser uno, el cambio que quiere ver en los demás. Y cómo al empezar por uno empieza indirectamente a contagiar, de alguna forma demandar del otro aquello que uno quiere. Entonces eso, como creo que en los pequeños mundos que cada uno maneja, que son nuestros equipos, que son familias, amigos, compañías, creo que el cambio empieza por cada uno en ese pequeño submundo que lidera. Es así. Eso. Es así. Es así. Hay una frase que utilizamos también mucho en Juan sobre la humildad y es que puedes ser humilde y al mismo tiempo ferozmente competitivo. No son dos conceptos incompatibles, porque al final esto es trabajo, ¿no? Y podemos poner seguro, no sé, suelen utilizar ejemplos deportivos, ¿no? De personas que son ferozmente competitivas, pero que al mismo tiempo transmiten esa sensación de apertura, flexibilidad, disposición a aprender, reconocimiento de los errores, reconocimiento de sus equipos, saber que no solamente son ellos, sino la gente con la que trabaja, la que lo consigue, etcétera, 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 ¿no? Una de las cosas que en esta temporada he hecho ha sido ver en Netflix el documental sobre Michael Jordan, el The Last Dance. No sé si lo habéis visto. Menudo imbécil. Perdón. Yo, o sea, creo que es el mejor jugador de la historia del baloncesto, eso es indiscutible, considero que digo, pero qué tipo más desagradable. No, claro, es que en ese entorno solo se puede ser así. Pues no sé por qué, ¿vale? Pero sin embargo es un modelo. Y seguro que habéis leído durante esta temporada un montón de artículos sobre el modelo de liderazgo de Michael Jordan que sale en The Last Dance. Y dices, jolín, yo quiero jugar con Jordan. Pues yo he jugado, perdón, esto ya es, no, porque si no estoy a su altura me va a humillar como hacía, o incluso me puede pegar físicamente, no quiero. Vale para el baloncesto, para la NBA, para ese entorno, ¿es el tipo de líderes que se necesitan? Bueno, es opinable. Si le preguntas a sus equipos, les ha encantado ganar, pero no han estado a gusto cuando han estado con él. Como manera de reflexión respecto una vez más a los modelos, etcétera, etcétera. Pero se puede ser enormemente competitivo. De hecho, nos exige la realidad profesional ser competitivos, conseguir los resultados, luchar por ellos y al mismo tiempo ser humilde. Y eso es lo complicado. Pero hay esperanzas. Déjame enseñaros, a modo de conclusión, cómo, entre comillas, se puede trabajar. ¿Sabes? ¿Qué cosas nos pueden ayudar a mostrar que como líderes podemos ser más humildes? ¿Vale? ¿Cuáles son algunas de las habilidades que están relacionadas con la humildad? Modestia, sinceridad, apertura al feedback, reconocimientos de otro, bajo nivel de arrogancia, bajo nivel de narcisismo. Son cuestiones concretas, habilidades o comportamientos que pueden indicar, ayudar a las personas a percibir que estamos siendo más humildes o estamos poniendo esa humildad que creemos que es necesaria, ¿vale? Las personas que no son o no somos naturalmente humildes pueden trabajar las competencias, los comportamientos, las habilidades para poder ser humilde.
como decíamos antes, incluso personas narcisistas pueden parecer y ganar accesibilidad, solidaridad, compartir, etcétera, abierto al feedback gracias a comportamientos que demuestren, insisto, esa humildad. Aunque de su naturaleza, ¿recordáis lo de las puntuaciones de Hogan? No le empujen hacia ahí. Incluso los líderes arrogantes pueden mostrar más humildad, incluso si no es genuina. Porque ahí es otra de las cosas que a veces nos ponemos, perdóname que sean así, un poco estupendos, ¿no? Es que tiene que ser genuino, ¿de acuerdo? Tiene que ser genuino en el sentido de que haya una coherencia, que sea para todos igual, que no sea cortoplacista, que respete, ¿por qué no?, los mismos principios. Pero yo no puedo ser humilde si mi educación personal, vital, incluso no me han transmitido esa humildad de partida, ¿no? Aún así, insisto, puedo trabajarlo. Algunas sugerencias. Muy concretamente, valorar a los demás, reconocer los logros del equipo, ser muy consciente incluso en la comunicación diaria, en la programación de los objetivos, en el trabajo, y que el esfuerzo y los resultados los consiguen fundamentalmente las personas de nuestros equipos y no tanto nosotros, ¿no? Destacar a los demás de una manera visible es una sugerencia que demuestra humildad. Por supuesto, lo habéis mencionado y es una necesidad, conocernos bien. ¿Dónde están mis limitaciones? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde no? ¿Qué cosas creo que yo hago bien y, sin embargo, tienen un impacto completamente diferente desde esta perspectiva? ¿Qué transmiten a mi equipo? ¿Qué les llega? ¿Qué ven en ese sentido? Reconocer los errores y poder, evidentemente, trabajar con ellos para mejorarlos, ¿no? Estar abierto al feedback. Esto en la teoría es fácil, en la práctica no es nada fácil. Estar abierto a la crítica. Todos tenemos un puesto de responsabilidad en función de lo que hemos hecho bien, de nuestra experiencia, de nuestras buenas decisiones, de nuestro éxito. De repente decir, venga, dame tu feedback, que estoy dispuesto, no es nada fácil, no es sencillo. Y aceptar al final que tu camino no es el único, que las personas con las que trabajas son tan buenos, tan inteligentes, tan brillantes, tienen opciones, a lo mejor no tienen las mismas cualidades que les ha llevado a estar donde tú estás, pero evidentemente es un factor que nos puede ayudar. Comprobar esto me encanta, el sentido del derecho también, ¿no? Gánate el respeto de tus colegas. No asumas automáticamente que por ser su líder tienes su respeto. Es un trabajo que hay que hacer conscientemente. Son los equipos los que nos dan, comillas, comillas, la bendición del liderazgo y no al revés. Y eso es una comprobación personal que forma parte del autoconocimiento y de la conciencia, que también es una sugerencia interesante. Y obvio, contra los comportamientos de autopromoción, sobre todo en organizaciones grandes, donde la política, como decíais, es de punto cortoplacista, ese tipo de carreras profesionales para llegar a puntos más altos, se valora, hay que controlarlo. Llevarse bien, no hace falta pisar a nadie, trabajemos en cooperación, avancemos juntos, porque en ese sentido nos va a dar réditos mucho más importantes a medio y largo plazo en nuestras organizaciones y a nosotros como profesionales. ¿Sí? Un par de reflexiones finales, estos son datos de nuevo. Muchas personas elegidas para roles de liderazgo están basadas en política, no tanto en su talento en sí para el liderazgo. Es una certeza que nos hemos encontrado frecuentemente en el mercado en función de estos modelos, de estas carreras, de estas, digamos, costumbres que existen. Pero tiene una consecuencia, y es que más o menos en los próximos 18 meses, 2/3 de los CEOs actuales de las organizaciones se van a ser despedidos. Porque la situación en la que nos hemos metido, aquí donde está, va a tener unas consecuencias incluso en la demostración de las incapacidades de liderazgo de muchos de esos CEOs que han llegado por política y no por talento, que va a llevar a este tipo de conclusiones. Y como consecuencia, vamos a demostrarnos que el 50% de los directivos existentes son bastante incompetentes. Es decir, no tienen las cualidades realmente para poder dirigir. Han crecido dentro de un determinado contexto, una determinada ola, que hoy por hoy no les va a ayudar a manejarlo, a la situación que nos enfrentamos en el presente y en los próximos meses o años, ¿no? Por eso es súper importante identificar bien el potencial de liderazgo. No solamente basarse en opiniones, no solamente basarse en política, buscar la eficiencia, buscar los factores que en un equipo buscar, porque no los factores de personalidad que nos ayuden para que realmente, como decía antes, ¿no?, utilizando la expresión, las personas sean permeables, capaces, se encajen y puedan realmente aprovechar esas cualidades que se necesita para ser líderes. Y con un matiz interesado, se puede trabajar
los malos directivos podemos aprender. Podemos aprender si con humildad nos damos cuenta de cuáles son las cualidades que no somos capaces de desarrollar y empezar a trabajar con ellas. Un coaching, un buen trabajo individualizado, una identificación bien clara de esos campos y utilizar buenos profesionales también nos pueden ayudar. Es decir, hay esperanza para todas aquellas personas que en un momento determinado podemos ver que nos queda camino por recorrer. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? Juan, ¿vais a poder compartir la presentación? Sí. Sería genial, perfecto. Espera, que quería cambiar esto para que lo pudierais ver. Sí, y aparte de lo que estamos grabando, vamos a enviar la presentación tal cual para que la podáis utilizar. Y en PPT, para que podáis manejarla. Sin... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? ¿No? Pues por concluir, aparte de lo concreto, como he visto algunas digamos, consejos o sugerencias, no sería por nuestra parte, digamos, muy no sé, coherente no preguntaros qué os ha parecido. Así que, como me encanta el juguetito del Zoom, que es el de las encuestas, os lanzo, aunque el grupo se ha ido poco a poco desenganchando las preguntas, os lanzo por lo menos 3 preguntas que nos ayuden a decir, bueno, ¿qué os ha parecido y cómo lo podemos valorar y cómo lo podemos trabajar? Así que os lanzo la primera de las... Perdón, la primera... ¿Son 3 preguntas? Ahí va la primera. Tiki, 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 tiki. Me parece que ya estáis todos, ¿verdad? Solamente quedabais. Sí. Gracias. Entre excelentes y muy buenas. Muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Qué contenido os ha interesado más? Y aquí tenéis opciones múltiples. Las cuestiones sobre liderazgo, las cuestiones sobre humildad, las cuestiones sobre equipos, las habilidades presentes y futuras que hay que desarrollar, qué tipo de decisiones hay que tomar, cómo de importante es el autoconocimiento. Ok. 7 de 8. Queda 1. Queda por ahí alguna persona. Bueno, a lo mejor soy yo, que no puedo. Qué tontería. Ok. Listo. Esto es lo que ha salido. Las opciones tanto de liderazgo como de autoconocimiento obviamente no, parece bastante consecuente con lo que hemos estado hablando, las cuestiones que más os han interesado. ¿Okay? Y la última, y es por la pura experiencia, ¿no? Si os gustaría repetir la experiencia, ¿por qué no con otros contenidos, ¿no? Y si es así, ¿con qué frecuencia? Es decir, tenemos intención de hacer este tipo de convocatorias más enfocada al contenido de algunos de los aspectos que podemos compartir con vosotros, y es si os parece que sería una buena idea poderlo compartir hacia más adelante y poder contar con vosotros al respecto. Listo. La respuesta es que sí, gracias. Y más o menos bueno, en este caso la sugerencia de los meses, pues es una idea sin más. Okay. Chicos, 11:30. Como mi cultura profesional, que a pesar de todo está más enfocada o más desarrollada entre la exigencia de mi madre y una empresa suiza en la que pasé 12 años, me lleva a terminar en punto. Y aunque me pasa un minuto, hay que ser riguroso. Gracias a todos. Como os decía, os enviaremos la presentación, toda la discusión, todo eso también está grabado, o sea que si alguien lo quiere compartir también lo podemos hacer, lo pondremos en redes para poderlo publicitar. Os lo digo, muchísimas gracias por el tiempo, por las aportaciones. Espero que, además, como decíais, os llevéis algo constructivo y positivo. Y cualquier idea, cualquier sugerencia, a vuestra disposición. Porque, como digo, sabemos un montón, pero vosotros sabéis más. Así que todo lo que nos podáis ayudar siempre será bienvenido. Muy bien.